Acompañado en Enemigos Públicos. Buenas noches. ¿Cómo está Augusto? ¿Qué tal usted? Muy bien. Mandan un besote desde acá, ¿ah? ¿Qué diabluras Un beso para andas ti, me haciendo? encantas. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, corazón? Un beso. Gracias. Bueno, ¿qué diablura vas a hacer hoy día, Aldito? Bueno, hoy día en el programa, aparte de hablar de Vargas Llosa, que es el tema evidente para el país, además, más adelante, en dos actrices porno. Es decir... Lo van a poner en aprietos más tardecito en el programa. No se desconecte. A conversar con nosotros. Aldo, yo te veo ya. Me vas Yo a no tener voy que a explicar ni- yo algunas ni cosas, voy a algunas pasar dudas por que ahí, todas las hermano. mujeres tienen en la cabeza. Vaya yendo para allá nomás, Augusto, porque usted está en peligro en este set. Le Yo mando no un voy a abrazo. pasar por ahí ni siquiera, hermano. Un abrazo, Hasta el Augusto, lunes, chao. gracias. Cuídate. Bueno, comenzamos con Enemigos Públicos acá. Mi beso, mi beso. está? ¿Cómo Linda. estás? Está tan Qué rico, linda ¿cómo que estás? está, Karen, hoy día de verdad. Y comenzamos porque Vargas Llosa es el tema. Y Vargas Llosa, además de ser el premio Nobel de Literatura, pudo ser el presidente del país. Se fueron a segunda vuelta en el año 90 con A segunda Fujimori, vuelta ¿verdad? con Fujimori, él era el Fredevo, Fujimori era un político nuevo de cambio 90. Vargas Llosa representaba un poco el grito contra la estatización de la banca y se hizo pues un movimiento independiente que agrupó varios partidos y terminó perdiendo la elección con Alberto Fujimori. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido un cambio A realmente. lo mejor si hubiera ¿no? sido presidente no hubiera sido en este momento premio Nobel. Y Vanessa López hace un recuento de la vida política de Mario Vargas Llosa. Adelante. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Pero, digamos, lo que a mí me enorgullece de esa campaña es no haber mentido en ningún momento, no mentí nunca. ¿Ah? Claro, eso fue aprovechado maravillosamente por mis adversarios, maravillosamente. Ha sido el maestro de todos nosotros. Como corresponde a quienes creen en la legalidad, acompañarme caminando por el Jirón Caravalla hasta el Palacio de Justicia. En cada viaje a la Sierra Central sentí una inmensa desolación al ver en lo que estaba convertida allí la vida para un tercio de los peruanos. Y en cada uno de esos viajes volví más convencido de lo que era preciso hacer. Que la opción del Frente Democrático, la alternativa del Fredemo, es la opción de los pobres del Perú. Era el final de la década de los 80 cuando para Vargas Llosa contemplar esos paisajes de abandono lo convencieron que debía incursionar en la política. Así un buen día nuestro literato de bandera dejaba por un instante su brillante pluma y daba paso a ese político que llevaba dentro. Porque yo creo que Mario es un hombre comprometido. Por un lado, es un gran escritor y ha visto, digamos, en el Perú, en su país, y vio en su país en un momento que la senda, digamos, el camino por el que iba era un camino de recorte de libertades, un camino que lo llevaba a la pobreza, y yo creo que parte de ese compromiso lo llevó a entrar a la política. Pero como otro premio Nobel dijo Octavio Paz, los peruanos tuvimos tanta sabiduría que preferimos dejarlo en la literatura. Vargas Llosa no comenzó su amorío político como todos creen en el centro. Su primer coqueteo fue con la izquierda. Fue parte de una época, él fue un hombre de izquierda hasta que claramente rompe a raíz del caso Eberto Padilla, con Cuba y con Fidel. Y desde muy temprano, casi al principio de la Revolución Cubana, él se vuelve un crítico de los modelos comunistas e inicia un tránsito hacia el liberalismo. Para el 83 una noticia escalofriante conmocionaba al país. 7 periodistas fueron asesinados por comuneros en Churacay. Lo de Churacay comenzó con el asesinato de un grupo de periodistas que fueron a las sierras más altas de Ayacucho, donde se decía, había rumores no verificados, no confirmados, de que había habido enfrentamientos entre campesinos y terroristas. Entonces hubo naturalmente una enorme explosión de indignación, eran periodistas conocidos, e inmediatamente surgió la idea de que habían sido asesinados por el ejército. Las causas hasta ese entonces eran inciertas. Por eso se nombró a Vargas Llosa como presidente de una comisión especial. Con el propósito de obtener información de campo sobre los trágicos sucesos de Churacay,
La comisión investigadora viajó el día de hoy a la ciudad de Ayacucho en compañía del equipo de asesores y personal de secretaría. Y lo importante es que el informe de Shurajay lo hace Mario durante la guerra subversiva. Ocurriendo los hechos, se atreve a poner y a remarcar algunos temas que posteriormente en el informe de la Comisión de la Verdad serán esclarecidos de una manera mayor. Por eso el siguiente paso para Vargas Llosa en su lucha fue la fundación del Movimiento Libertad en 1988. Mario no es un escritor común y corriente, él mismo lo ha descrito en muchos de sus libros, en sus memorias. Y un escritor comprometido como él es un escritor que hace política porque forma parte de su obligación personal y social. Para ese entonces, en el primer gobierno de Alan García, su intento por estatizar la banca, la hiperinflación que asfixiaba a los peruanos y el terrorismo fueron suficientes motivos para buscar un cambio urgente. Acción Popular, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Libertad se consagraron como el Fredemo y presentaron a su flamante candidato para las elecciones presidenciales de 1990. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, mi cuñado. Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Uno de los personajes más emblemáticos de nuestro país asumía con coraje la intención de coger esas riendas carcomidas y ser el siguiente presidente, pero no contó que un chinito le haría el harakiri. Perú, levántate ahora y confía. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Vargas Llosa planteó una revolución democrática. La gente no le quiso dar el voto. Lo triste fue que posteriormente Fujimori, que gana las elecciones diciendo que iba a hacer todo lo contrario de lo que Vargas Llosa proponía, cuando llega al gobierno, hace en materia económica muchas de las cosas que Vargas Llosa propuso. Es decir, hasta en ese caso Vargas Llosa tuvo razón. Lo tomaron como un político, pero las ideas de él, en la parte económica, en una serie de cosas, quedaron preñadas en el país. Que desde esta tribuna veo cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo, ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Todo hacía presagiar que Vargas Llosa sería el nuevo presidente, pero la guerra sucia empezaba. El APRA, que presentaba a Alba Castro como candidato, se encargó de pasar estos spots que sin duda asustaron a los peruanos. 1990, un aterrador experimento se prepara, como si los peruanos fuésemos conejillos de Indias. Fábricas que se cierran, chacras abandonadas, minas paralizadas, salarios que se esfuman, desempleo total. Hambre, más violencia, más destrucción, juventud sin estudiar. Contra esta amenaza, Luis Alba Castro, presidente. El rebote fue favorable para Fujimori, llevándolos a una segunda vuelta. Ambos se encontraron en debate, el chino dio un par de sablazos al ilustre y elegante escritor. Estamos a una semana de la gran decisión y el país debe recordar nuevamente que el Fredemo es el shock. Cambio 90 es el no shock. Mi adversario no es tan buen samurái como parece en las fotografías. Veo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Y yo estoy haciendo política porque quiero que mi país aproveche esas posibilidades para convertirse en lo que ya fue alguna vez y que puede volver a ser de nuevo, un gran país. Para que el Perú se vuelva eso, he abandonado mis libros, mi escritorio, mi vocación que yo amo tanto. Para eso les pido un voto. Denme ese voto con la voluntad de que haga esas reformas necesarias, saque al Perú de la pobreza, saque al Perú del subdesarrollo, saque al Perú de la violencia y trabajando con ustedes, con todos ustedes, sin ninguna excepción, construyamos ese país del que nos sentiremos orgullosos todos los peruanos. Y si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo.
para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir. Todo este debate ha sido muy serio y formal, pero lamentablemente voy a tener que hacer una denuncia muy grave, que echará por tierra la seriedad política de mi oponente. Tengo aquí una publicación, especie de encarte con el logo del diario Ojo, que ha sido impresa hasta donde sabemos en número de 500.000 ejemplares para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Si las cámaras pudieran enfocar. Doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija a Cambio 90, espero contar con usted aquí en el Perú y no en Londres. Él llamó al ingeniero Fujimori inmediatamente y Mario Vargas Llosa le dijo que le agradecía mucho la felicitación, pero ¿por qué no le ahorrábamos al país? Y le dijo, ¿por qué no le ahorramos al país hacer una segunda vuelta? Y usted de una vez, yo le cedo a usted, yo firmo, yo declaro de que usted sea el presidente de la República, porque aquí no me han dado las señales que yo quería. Hay gente, muchísima gente que vio en Mario Vargas Llosa, por ejemplo, una prédica casi revanchista por el fracaso o el poco éxito que tuvo en 1990 frente a un desconocido, como decíamos. Mónica, eso lo ha sentido eso lo en dicen algún momento. Eso lo dicen los escribidores a sueldo de la dictadura. ¿Ah? Muchos de ellos son los mismos que me atacaban en la campaña del 90. Eso simplemente no es verdad. Hasta el año 1992, hasta el golpe de Estado, yo nunca hice una sola crítica al gobierno de Fujimori. Fui el primero en ir a felicitarlo, di instrucciones a mis colaboradores de Libertad en el Parlamento para que apoyaran todas las iniciativas positivas que coincidían con nuestro programa. Mis primeras críticas a Fujimori comienzan con el golpe de Estado. Resignado y bastante decepcionado, Vargas Llosa regresa a España después de perder las elecciones. Poco después se supo que obtuvo la nacionalidad española. Que de acuerdo a un tratado que firmaron en el siglo peruano, en el siglo XIX, el Perú y España, me concedieran la doble nacionalidad, porque el dictador Fujimori, a quien yo criticaba, quería privarme de la nacionalidad peruana. Hasta había gestado un proyecto de ley para convertirme en un paria. Entonces ser un paria en cualquier parte del mundo es peligroso, pero particularmente la nacionalidad peruana por mis críticas a la dictadura. Yo que critiqué a la dictadura. Yo nunca critiqué a Fujimori. Pero a nadie se le puede negar la nacionalidad de donde No, los nació. dictadores pueden hacer todas esas cosas y aún peores. Fue una decisión del Consejo de Ministros de España de obsequiarle, de regalarle la nacionalidad española. A son de catarsis, Marito decide escribir El pez en el agua, donde habla sobre su experiencia en campaña. Este es un libro que para muchos creó controversia, libro donde menciona a Hernando de Soto, con quien participó activamente en contra de la estatización y a quien califica de susceptible y vanidoso como una primadona. Porque sus declaraciones en el exterior tienen efecto, y no siempre porque él tiene mucha autoridad, ¿no? Sencillamente porque es uno de los pocos que sabe escribir decentemente y tiene un mercado fuera del Perú, y evidentemente es un violín desafinado, pero por falta de otra trompeta, logra él pasar su mensaje. Entonces, una persona así también merece un calificativo que yo creo que ya la mayor parte de los peruanos se han puesto de acuerdo. Y eso es que el señor Vargas Llosa es esencialmente, diría yo, un hijo de puta. Perdóname, por favor. ¿Cómo? Se lo vuelvo a repetir en buen peruano. Es un hijo de puta, y lo digo sin de... Perdone, y se lo digo sin de, y se lo digo sin anglicismos. Yo no desacredito al Perú. Desacreditan al Perú quien han hecho del Perú un país donde todavía se puede torturar, donde se puede matar gente por razones políticas en la más absoluta impunidad. Desacreditan al Perú quienes montan fraudes electorales de esa manera tan desembosada, tan cínica, tan explícita. ¿Tú sabes quién desacredita al Perú de una manera terrible? Alguien como Trasigny, ¿ah? Un señor que fue amigo mío, porque yo tenía respeto, porque me pareció una persona inteligente y decente. Ahora Trasigny es el canciller de una dictadura
e hizo